también tenemos que ver de qué manera podemos prevenir y atender oportunamente a estas situaciones de violencia. Con lo que contamos actualmente, ¿cómo prevenirlo? A nivel empresa, vamos a prevenirlo de una manera muy sencilla. La primera es implementando la NOM 035. No solamente cumpliendo, porque miren, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos relacionadas a violencia laboral en cuestión de la NOM 035, que finalmente nos da los parámetros para identificar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial? En primer lugar, tenemos la política de prevención. La política de prevención de riesgos psicosociales debe de contemplar tres aspectos fundamentales. Uno, precisamente los factores de riesgo psicosocial. Dos, la violencia laboral. Y tres, la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, creo que si no tenemos previsto y observado específicamente el tema de violencia laboral desde la política, como veía en uno de los comentarios que ustedes están poniendo, de tolerancia cero, que puede ser un poquito complejo si las leyes no nos ayudan, pero desde ahí lo tenemos que plantear. Punto número 2, derivado de esta política y como parte de las medidas de prevención que vienen ya normadas en la NOM 035, tenemos que contar con este mecanismo para prevenir, estos mecanismos para que los trabajadores presenten de manera segura y confidencial sus denuncias. Ojo, algunas organizaciones han optado por denuncias de carácter anónimo. Una denuncia de carácter anónimo no nos resulta útil para poder atenderla, porque necesitamos darle seguimiento. Que de hecho es uno de los temas que también se han hablado como parte de estas posibles reformas. Y es que probablemente nosotros tengamos como patrones que estar presentando de forma anual una declaración o un reporte de las situaciones de violencia que se presentaron en nuestro centro de trabajo y tendremos que estarlo acreditando hacia alguna autoridad, me imagino que de la propia Secretaría de Trabajo. Entonces, esas son de las condiciones que hoy necesitamos manejar. Ahora, para poderlo manejar apropiadamente, tenemos que cumplir con el protocolo que nos hacía mención también Carolina. Es para que ustedes tengan claridad de la obligación. El protocolo, la obligación del protocolo está en el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí nos habla de violencia laboral, equidad de género, trabajo infantil, trabajo forzoso. Necesitamos contar con este protocolo. Y si nos apegamos al modelo de protocolo que publicó la Secretaría en marzo del 2020, nos vamos a dar cuenta que como parte de este protocolo necesitamos contar con personal, que le llaman ahí personas consejeras, capacitado por lo menos en primeros auxilios psicológicos para que pueda atender y contener este tipo de situaciones, pueda asesorar a los trabajadores de cuáles son las vías para darle cauce a este tipo de situaciones y necesitamos documentar y atender con evidencias, documentar, tener registros del caso y necesitamos tener un fallo, necesitamos tener la implementación de medidas de protección para la presunta víctima y medidas de modificación de la conducta para los agresores. Entonces, ojo, estos son los puntos importantes con los que hoy tenemos para prevenir. Ahora, de la mano de ello, ¿qué viene? Comunicación, necesitamos difundir estos temas dentro de nuestros centros de trabajo, necesitamos capacitar, no solamente al personal, hablándole de los conceptos principales de violencia laboral, sino necesitamos hacer una capacitación desde nuestros propios líderes, que eso también es una de las medidas preventivas que contempla la NOM 035 en el 8.2. En el 8.2, inciso 1, si no mal recuerdo, nos habla de capacitación. Todos nuestros líderes, directores, gerentes y supervisores deben de contar con capacitación en cuestión de prácticas de igualdad laboral y de no discriminación. Entonces, necesitamos desde los propios líderes, que en gran medida a veces somos los agresores, tener conciencia de este problema y dimensionarlo. ¿Por qué? Porque también nos tenemos el otro escenario, ¿qué sucede cuando soy víctima? Y esa parte creo que es una de las preguntas recurrentes y creo que van a generar mucho más interés, porque tal vez todos hemos sido víctima o tal vez todos hemos sido testigos o todos conocemos una persona que está siendo víctima de violencia laboral. Entonces, ¿qué hacer si soy víctima de violencia laboral? ¿Cuál es la ruta de actuación? Y para ello, Carolina, me gustaría nos compartieras qué hacemos como víctimas de violencia laboral. ¿Qué debo hacer? Claro que sí, Aristides. Pues un poco siguiendo el mismo orden de ideas que tú estás teniendo, lo primero que se tiene que hacer es escalarlo desde los escalones principales.
Es decir, tocar base con el comité, si es que existe comité para la erradicación de la violencia laboral dentro de la organización, en dado caso de que no esté a lo mejor el comité de implementación de la norma, estos canales que solicita la NOM 035, que son seguros y confidenciales para poder hacer la denuncia, y en dado caso de que uno de esos, o sea, que no se pueda contar con ellos porque a lo mejor la empresa no lo ha implementado, acercarnos a lo mejor con RH y así sucesivamente hasta llegar con el superior jerárquico. Ahora, si de parte interna no es posible atender el problema, sería subir un siguiente escalón, que yo diría sería la etapa conciliatoria. Es decir, puedes acudir a la Profedet, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajo, a denunciar este tipo de situaciones y serían ciertas pláticas conciliatorias para ver qué es lo que está pasando. Se puede acudir a la CONAPRED, en la cual, como les decía yo hace rato, va a evaluar si es una persona que está siendo víctima o no de violencia, lo cual también va a emitir una recomendación. O en su caso también podemos acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diciendo que existe esta situación de violencia laboral, y la Secretaría de Trabajo lo que haría en este caso sería una inspección de condiciones generales para evaluar si realmente hay una situación de peligro, si no, si se está en cumplimiento con la NOM 035, si se está en cumplimiento con el protocolo, si se está ejecutando. Además de este tipo de escalones que podemos llevar y de instancias donde podemos atender, podemos subir otro escalón, que sería una demanda en manera civil por daños y perjuicios, que es bastante complicado probar los daños y perjuicios, más no imposible. Y en su caso, los mayores extremos, que sería el siguiente escalón, es una denuncia por lesiones, si es que las hay, una denuncia por ser víctima de discriminación, si es que las hay, que como ustedes saben, son delitos hoy en día. Entonces, son un poco la ruta que que nosotros como empleados podemos seguir, empezando por la empresa y por las instancias que la empresa pone a nuestra disposición, y siguiéndonos por las instancias conciliatorias y luego las instancias judiciales. Yo diría que esa es la línea de trabajo o la línea de denuncia que se debe de seguir. Muy bien, gracias, gracias, Caro. Precisamente vamos a contemplar esto, ¿no? O sea, esta es la ruta, ¿no? Yo tengo que seguir ciertos parámetros de actuación como trabajador. Si estoy siendo víctima de violencia laboral, lo debo de considerar. Ok, ahora, creo que también surge una siguiente pregunta importante. ¿Qué sucede si dentro de mi organización no existen estos mecanismos para que yo presente la denuncia? Si, como leía en algunos de los comentarios, si el propio agresor es parte del área de recursos humanos, o también algo que se ve con gran frecuencia es que el propio responsable o las propias funcionarios del área de recursos humanos son las víctimas. ¿Por qué? Porque es común hasta cierto punto que cuando hay una situación de violencia, alguno de los agresores es un superior y se le pide al propio Departamento de Recursos Humanos que se atienda el caso, pero sin perjudicar al agresor porque es uno de los dueños o familiar del dueño o un directivo. Y esto de verdad nos pone en un predicamento a veces como recursos humanos. Pero creo que aquí, si no existe, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que un mecanismo importante es estas denuncias ante la Profedet, porque esto también puede detonar una inspección, y la inspección ya podría tener ciertas sanciones de carácter económico. Pero yo creo que aquí tendremos que hablar precisamente de cuáles son los riesgos a nivel patrón, a nivel empleador, si yo no estoy previniendo, si yo no estoy atendiendo estas situaciones de violencia laboral. Entonces, para ver cuáles son estos riesgos y cuál es el impacto, cómo podemos vernos afectados a nivel civil, laboral, penal, económico, me gustaría que, Sofía, nos pudieras platicar qué riesgos tenemos, qué sucede si como organización no estamos atendiendo. Sí, claro que sí. Incluso, o sea, mi respuesta también va de la mano o en complemento a lo que tú ya dijiste, incluso lo que también Carolina nos compartió. O sea, si dentro de la propia empresa no existen estos canales o estos mecanismos internos para reportar y de cierta manera solucionar internamente este problema, bueno,
definitivamente el empleador tiene como riesgo y en orden de importancia que la víctima de cualquier acto de violencia primero pueda canalizar esta situación o circunstancia a través de una queja, que puede ser como lo dijo Carolina, como bien lo dijo Carolina, a través de la CONAPRED, la Comisión de Derechos Humanos o incluso la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Estas quejas, honestamente, no son vinculatorias para el empleador. Entonces, digo, si al final lo citan, puedo o no atenderla, sin embargo, pues ya, como tú bien lo dijiste, genera una presunción de que algo está sucediendo dentro de la compañía y cualquiera de estas instancias puede darle parte o informar a la Secretaría del Trabajo para que gire o ordene la práctica de una inspección en materia general de condiciones inspección ordinaria en condiciones generales de trabajo para que verifique esta situación, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera. La segunda, evidente, puede ser la contingencia que pudiera derivar de la existencia de una conducta, es que derivado de la práctica de una inspección laboral en el centro de trabajo se acredite la existencia de este tipo de conductas que son contrarias a la legislación laboral, al trabajo digno y a la Constitución, entonces, y a los tratados internacionales. Entonces, la segunda contingencia económica que pudiera presentarse para el patrón es la imposición de multas por parte de la Secretaría del Trabajo, derivado de acreditar la existencia de este tipo de conductas, las cuales pueden ir desde, o la multa podrá ir desde un monto de 25,000 pesos como mínimo hasta 500,000 pesos aproximadamente en relación a el valor de la unidad de medida de actualización, conocido mejor como la UMA. Esa es una de las principales contingencias económicas. 3, la siguiente. Si no me hacen caso por las quejas internas o ante la CONAPRED o la Comisión de Derechos Humanos o ante la Procuraduría, tampoco giraron instrucciones para que se ordenara una inspección, bueno, yo como empleado víctima de un acoso o una conducta de acoso o hostigamiento, ya sea simplemente laboral o sexual o discriminación, lo que podemos hacer es rescindir de forma justificada la relación de trabajo, que este término de rescindir no significa más que terminar la relación de trabajo por forma justificada por ser víctima de este tipo de conductas y el simple hecho de rescindir la relación de trabajo le genera a la empresa la carga probatoria de acreditar que, bueno, pues que esto no sucedió, y si esto no sucedió, entonces el empleado le podrán otorgar o tendrá derecho a recibir una indemnización legal consistente en los conceptos básicos que ya conocemos: 90 días de salario integrado, 20 días por cada año de servicio, la prima de antigüedad, 1 año de salarios caídos más el 2% moratorio del interés mensual que se genera hasta dar cumplimiento al laudo o a la sentencia en este caso. Y finalmente creo que una de las consecuencias más graves para la empresa y en este caso a sus representantes legales, bueno, puede ser que sean sujetos al ejercicio de una acción penal por un tema de posible comisión de delito de discriminación o violencia laboral. Básicamente esos son. Muy bien. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces, bueno, ahí hay consecuencias económicas, ¿verdad? Desde la rescisión de la relación laboral, multas, sanciones que tenemos que tomar en cuenta. Y es muy importante, creo yo, este tema de las cifras. Lamentablemente, en temas de violencia laboral, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el tema y empezamos a buscar generar algún tipo de datos, de cifras que nos permitieran reconocer cuál era la situación en México de violencia laboral, nos dimos cuenta que no existen muchas cifras sobre violencia laboral. Es más, las cifras que existen están muy relacionadas con el tema de género, que es un tema importante, pero que no abarca en su totalidad el tema de violencia laboral. Y algunas de las encuestas que se han generado por parte de INEGI
hacen referencia a temas de la dinámica familiar y se vincula algún tema de violencia en el trabajo. Entonces, creo que si este tema nos preocupa y nos ocupa, debemos de buscar generar cifras. Y es por eso que también nosotros desde Arriba estamos lanzando una iniciativa para generar cifras con respecto a la violencia laboral. Que podamos tener datos que nos permiten aterrizar de una manera mucho más puntual qué está sucediendo en los entornos de trabajo. Y queremos pedirles a todos ustedes que hoy día nos acompañan que nos ayuden a generar estas cifras. Y por eso es que estamos lanzando, como parte de esta masterclass en violencia laboral, estamos lanzando una encuesta para poder precisamente empezar a generar cifras. Les voy a compartir en pantalla un enlace para que ustedes, si gustan, puedan escanear este código QR con sus teléfonos. Es una encuesta que tiene una duración de máximo 3 minutos para poder obtener algunos datos de a qué nivel, qué tipo de agresiones estamos viviendo y qué está sucediendo con este tema de las denuncias. Voy a pedir que también, por favor, en las diferentes plataformas nos pongan el enlace para que también, si es más cómodo para ustedes, darles clic desde la parte de comentarios de las diferentes plataformas y puedan ustedes estar respondiendo. Escaneenlo con su código QR, con su teléfono, o denle clic al enlace que les está apareciendo en los comentarios para que podamos empezar a generar datos, empezamos a generar cifras. Hoy somos poquitos tal vez los que estamos aquí que vamos a empezar a generar estos datos, pero esta encuesta la vamos a dejar por un lapso de 3 semanas para que vamos a estarle dando difusión. Ayúdenos a compartirla para que también todas estas personas que lo han vivido o que lo están sufriendo actualmente nos puedan regalar su percepción, su situación actual y podamos empezar a generar cifras. Y gracias a estas cifras podamos establecer algunos mecanismos que nos ayuden a generar mejores prácticas, a generar iniciativas de prevención y sobre todo a sensibilizar a nuestros patrones, a nuestros directivos, a nuestros líderes, sensibilizarles sobre el fenómeno de la violencia laboral, de qué manera se ha presentado ya generalizado en muchos entornos de trabajo y qué tenemos que hacer para ello. Entonces, les agradezco muchísimo que puedan atender a esta encuesta. Les quita 2 minutos de su día y nos puede regalar información muy valiosa para todos aquellos que estamos tomando acciones en este tema, podamos tener una ruta, podamos tener una guía que nos guíe en este tema. Ahora...